Vamos a abrir en Eclesiastés. Estamos ya hace un tiempo recorriendo este libro, hermoso libro de Eclesiastés, donde Salomón a manera reflexiva busca hacernos pensar y apunta a eso. Siempre los libros, lo hemos dicho ya, siempre los libros de sabiduría buscan hacernos pensar, reflexionar acerca de nuestra vida delante de Dios, y eso es lo que hace Salomón. Va y viene en esto de mirar debajo del sol, y ahora nos va a introducir en algo que ya lo ha mencionado, pero que evidentemente es algo de lo que más nos ha afectado como seres humanos, y a Salomón de hecho lo ha afectado y mucho. Y entonces vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recorrer esta parte que nos toca hoy, capítulo 5, vamos a leer del 8 al 20, pero primero vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor, ¿sí? Oramos. Señor, gracias una vez más por permitirnos como iglesia venir a este lugar. Damos gracias por este lugar, porque nos cobija y nos permite estar cómodos y poder sentarnos a escuchar tu palabra y hacerlo en libertad, algo que en muchos lugares no lo pueden disfrutar, Señor, y tú permites a tu iglesia, a tus hijos acá en Junín, San Martín, Señor, poder venir y hacerlo, Señor. Es algo que no queremos dejar de ser agradecidos, y que es precioso pensar que todo eso es porque el Señor Jesucristo ha entregado su vida en la cruz para reunir un pueblo, y lo está haciendo en esta localidad. Señor, es hermoso pensar cómo desde la eternidad tú has pensado en estos lugares, y hoy podemos abrir tu palabra y necesitamos tu ayuda, necesitamos la guía de tu Espíritu para recorrer lo que hoy vamos a ver, pero también para aplicarlo a nuestra vida y que esto se vea, nuestros corazones sean afectados por tus verdades, Señor. Rogamos que así sea, rogamos que sea de santificación para tu pueblo. Y Padre, si hay corazones que aún no te conocen, que aún no te han reconocido como su Señor, como su Salvador, Padre, que esta mañana también sea una mañana de salvación. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 8 de capítulo 5 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón.
En la época victoriana del Reino Unido, eso es, abarcó gran parte del siglo XIX. Esto es un poco de historia, a mí me gusta la historia. Gran parte del siglo XIX, ahí donde fue, en esa parte fue el auge industrial de esa región, el dominio del Imperio Británico en gran parte, en muchos lugares, el imperio donde no se escondía el sol. Surgieron una serie de escritores en Inglaterra muy interesantes, que algunos de ellos tuvieron incluso bases en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La época victoriana es la época donde surgió, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Ahí surgió en esa época. Pero también surgieron escritores, y uno de ellos fue Charles Dickens. Algunos quizás lo conocen, algunos hayan leído, que su mismo hijo, Henry Dickens, lo denominó como un hombre, el mismo hijo dijo, es un hombre de profundas convicciones religiosas. Y sus colegas, que también quizá alguno haya leído algo de Tolstoy o de Dostoyevsky, decían que era el gran escritor cristiano. O sea, lo consideraban un hombre de fe a Dickens. Uno de sus cuentos es conocido, es la canción de Navidad. Dickens escribió ese cuento, y quizá alguno lo conoce más por películas. Hay muchas películas de canción de Navidad, algunas son recientes. Una se llama Los fantasmas de Scrooge, no sé si lo vieron en animación, me encanta. Los fantasmas de Scrooge me encanta. Además me encanta Jim Carrey, ¿no? que lo interpreta. Pero es muy bueno, si no la vieron, véanla. La trama cuenta la historia de un hombre avaro, un hombre egoísta que se llama Ebenezer Scrooge. Scrooge es el hombre, y relata cómo él de alguna manera se convierte tras ser visitado por una serie de fantasmas que le hacen ver la realidad de su vida y dónde está parado realmente, y cómo la historia gira en torno, ¿no?, al tema de la avaricia, del desprecio de este hombre por la Navidad, del desprecio por las personas. No quería a nadie. Por eso, véanla, es muy, muy, muy ilustrativa. No quería a nadie. Y de alguna manera logra reflejar lo que hay en el corazón humano y lo que la Biblia describe. Esa tensión, con qué facilidad nuestro corazón, nuestras almas se alejan de Dios en función de las riquezas, del dinero. Eso es lo que trata un poco ese cuento, pero la Biblia habla mucho de eso, y el pasaje de Eclesiastés de hoy habla de eso. ¿Cómo afecta esto nuestras relaciones? Cómo, en primer lugar, al amar las riquezas, uno, en definitiva, lo que está haciendo es dejar a un lado el gran mandamiento, ¿no?, de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar al prójimo. Es como que eso se ve afectado. Y todos nosotros sentimos esa tensión. Aunque lo neguemos en nuestro corazón, tenemos esa tensión. Sabemos que Dios exige nuestra mayor lealtad, lo sabemos. No es una novedad que digamos que Dios dice que hay que amarlo con todo. No es una novedad. Creemos incluso que no hay nada más valioso que el mensaje de su evangelio. Lo creemos, lo hemos cantado. Creemos que la Santa Biblia es un tesoro, y lo cantamos y lo decimos y lo creemos. Que el perdón de nuestros pecados, que el don gratuito de la vida eterna mediante la fe en Cristo, lo creemos. Creemos que es muy valioso, eso es el tesoro del cristiano. Sin embargo, y uno tiene que reconocerlo, qué fácil que nos distraemos. Es tremendo. Es muy fácil, a veces, no sé, preferimos mirar un catálogo de venta por mail, Mercado Libre, y estar tiempo ahí en nuestros celulares, que escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra. Decimos que no tenemos tiempo para Dios y sus cosas. Y andamos a prisa, perdemos el tiempo voluntariamente en las cosas de este mundo.
Dejando a un lado el tema del trabajo, ¿no? Porque uno tiene que ir a trabajar. No estamos hablando del trabajo, pero estamos hablando del después, ¿no? Es tremendo. Nos cargamos de actividades, nos cargamos de ocupaciones, de compromisos, y poco a poco Dios pasa a un segundo plano en nuestra vida. Y apaciguamos de alguna manera nuestras conciencias viniendo a la reunión del domingo, por ejemplo. Pasa eso. Creemos que de alguna manera nos vamos a sentir satisfechos en nuestras ocupaciones y buscamos eso. Pero vamos a experimentar solamente esto que Eclesiastés permanentemente nos dice: insatisfacción permanente, porque no estamos buscando lo urgente e importante. Salomón acá describe esta insatisfacción de las riquezas. El pasaje uno pudiera extenderlo incluso hasta el versículo 9 del capítulo 6, porque va a seguir hablando de eso. De hecho, algunos comentaristas toman esa estructura, pero me pareció como muy extensa, y íbamos a estar como 3 horas de predicación, y por amor a ustedes dije no, vamos a reducirlo, pero si uno lee hasta el capítulo 6, versículo 9, uno va a encontrar muchos temas. Incluso hay algunos autores que hablan de una especie de quiasmo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No, el quiasmo es una forma que tenían los judíos de escribir, en donde ideas paralelas se iban uniendo en un punto central. Empezaba la primera línea o la primera idea, era paralela con la última, y así a medida que se avanzaba hacia el centro es como el tema, y el versículo 20 es, para algunos, es el punto central, la idea central del mensaje, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. De ahí que el tema de nuestro pasaje de hoy, de la idea del pasaje de hoy, y que seguramente vamos a repetir el próximo domingo, es que en lugar de perseguir las riquezas, uno tiene que disfrutar de los regalos que Dios nos ha dado. En lugar de perseguir las riquezas, y eso puede ponerle en lugar de riquezas, en lugar de perseguir cualquier otra cosa que no sea Dios y sus cosas, tenemos que disfrutar lo que sí Dios nos ha dado, o lo que no, o sea, disfrutar de las circunstancias que en su providencia Dios nos permite vivir. Y empieza dando una instrucción en primer lugar. Ese es nuestro primer encabezado, una instrucción desde el versículo 8 al 12. Siempre es importante considerarlo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que Eclesiastés está hablando debajo del sol, y cuando menciona debajo del sol es un tono negativo acerca de las cosas que cada uno de nosotros hacemos alejados de Dios. Hay un impedimento pecaminoso en nosotros de levantar la mirada, y necesitamos que permanentemente se nos exhorte a eso, a levantar la mirada, a no quedarnos debajo del sol. Y acá comienza en versículo 8 diciendo: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. No te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Nos dice que no nos tiene que sorprender la vanidad que representa la injusticia en este mundo. No te maravilles. Obviamente esto no es excusar la injusticia. No estamos diciendo, bueno, va a haber injusticia, no te maravilles, déjala pasar. No está diciendo eso, sino que está diciendo, no te maravilles, pero hay que ser realista en este mundo caído. Salomón está escribiendo debajo del sol y en este mundo caído, y entonces hay que ser realista de cómo es la vida en este mundo caído. Es importante, es muy importante como creyentes, no caer en esto de sorprendernos o de caer en la desesperación. Hay mucha gente que hace eso, o de sumarse a las quejas de este mundo, a la confusión de este mundo. El cristiano no tiene que sorprenderse, porque estamos en un mundo caído. O sea, una buena teología acerca de quién es el hombre, quién es Dios,
el pecado. Una buena teología de eso hace a uno tener una idea realista de dónde estamos y de cómo son las cosas. No nos tiene que sorprender. Si uno considera lo que Dios dice en su palabra acerca del mundo en que vivimos y el estado caído posterior a Génesis 3, no nos tiene que sorprender. No tener en cuenta estas cosas, obviamente, es lo que genera esta desesperación, esta sorpresa. Olvidar el concepto de pecado. Muchos cristianos no tienen ni idea, o personas que se dicen cristianas no tienen ni idea del concepto de pecado, de lo que representa el pecado, los efectos en las personas. Es muy profundo y es muy necesario que el cristiano profundice en esas cosas. Es algo que como creyentes no podemos dejar de hacer. De hecho, el Evangelio apunta a eso, a entender el concepto de pecado. Pero no vamos a hablar de eso en otra ocasión. Martín Lutero dijo, a menos que haya algún Salomón que lo exhorte y consuele, el gobierno, cualquiera sea su forma, aplasta al hombre, lo extingue y lo destruye por completo. Eso es lo que trata acá, la opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia. Es la opresión del gobierno en este mundo caído y es algo que va a ser normal en esta situación. El versículo 9 da, en cierta forma, una respuesta al problema del versículo 8. Porque dice, además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Parece un trabalenguas y es un pasaje complicado. Si usted lo mira en diferentes versiones, se va a dar cuenta de que evidentemente hay un tema de dificultad en ese pasaje. Incluso muchos consideran, comentaristas, la Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce este versículo, con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. Es decir, la mejor defensa contra esta corrupción del gobierno que trata el versículo 8 es tener un gobernante piadoso. Eso es lo que está planteando Salomón acá. La sociedad necesita un gobernante con sabiduría. Alguien que valore la libertad económica, que anime a su pueblo a prosperar cultivando sus propios campos, trabajando, no regalando por regalar las cosas. Una versión en inglés dice, pero la ventaja de la tierra en todo es esta, un rey comprometido con un campo cultivado. Interesante, es como que, hace sentido la idea esta, y es una ventaja en muchos sentidos. Y ustedes lo tienen que pensar en el contexto judío, ellos sabían por ley que ese cultivo beneficiaba incluso a los más pobres. Tener un campo cultivado no solamente era beneficio para los dueños del campo, sino que el judío tenía por ley que sembrar, segar, pero dejar una parte para los pobres de la tierra. Y era una forma de equilibrar la economía y la sociedad, ¿no? Estaba muy bien. Entonces, obviamente, tanto en el mundo antiguo como hoy, tener un gobernante sabio no es la solución. Muchas veces es parte del problema, pasa así. Y sin duda, esta es la forma que operaban la mayoría de los gobernantes en el mundo antiguo. Tenían opresión, tenían perversión de derecho y de justicia. Ellos reclamaban ganancias de la tierra para sí mismos. Y esto pasa hoy, es evidencia de la avaricia en el corazón del hombre. No es otra cosa que eso. Eso es la avaricia del corazón del hombre y esto no nos tiene que asustar porque es algo que está en nuestro corazón. Algunos dicen, no, yo si estuviera en el gobierno solucionaría. No, mi hermano, no, el corazón del hombre es corrupto. Necesita el Evangelio. Algunos afuera se quejan del gobierno, pero son tan corruptos como el gobierno. Y muchas veces decimos esa frase, tenemos los gobiernos que merecemos, porque evidentemente es un reflejo de nosotros. Cada ser humano que pisa este mundo tiene este problema. Perseguir estas riquezas, esta avaricia, genera insatisfacción, genera esto de querer más siempre. Y si no son riquezas, son otras cosas. Siempre queremos más de lo que nos gusta, pero nunca es Dios. ¿Se da cuenta cómo hemos ido dejando de lado a Dios?
Quiero más, por ejemplo, quiero más tiempo, quiero más descanso, quiero más entretenimiento, quiero más ocio, quiero más de esas cosas. Y lo opuesto, quiero menos compromiso, quiero menos responsabilidades, etc. En lugar de esperar que, por ejemplo, el gobierno resuelva nuestros problemas, debemos reconocer que incluso los mejores gobernantes no son perfectos. No podemos poner nuestra esperanza. Y entonces el cristiano sí vive con la esperanza de una mejor administración, que quizá no vamos a encontrar en Eclesiastés. No siga leyendo Eclesiastés buscando, a ver la solución a una mejor administración del gobierno, no la va a encontrar. Pero sí el Señor nos ha dejado un pasaje hermoso en Isaías, se los leo rápido, capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido. Este pasaje lo vamos a escuchar mucho en esta época navideña. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, el gobierno, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuche, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La mejor administración es esta. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Lo que no había en la provincia, que dice Eclesiastés, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El problema en realidad no es de los gobernantes, es de todos. Y eso es lo que dice versículo 10. Por eso empieza diciendo: el que ama el dinero, y acá habla de todos, no está hablando de los gobernantes corruptos, está hablando de todos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Tremendo. Este apetito por lo que el dinero puede comprar nunca está satisfecho, nunca alcanza. La única manera de frenarlo es contentarse con lo que Dios provee, estar contento con lo que Dios nos da. Incluso cuando tenemos recursos, lo usamos mal. Lo usamos mal por no depender de Dios, por no orar a Dios y creer que tenemos el control de todo y que todo nos pertenece. Creemos tener derecho soberano sobre nuestros bienes. Creemos que es nuestro. Tremendo. ¿Pensaba que era suyo lo que usted tiene? Y sí, Germán, si yo me lo gané con mi sudor y con mi laburo. No. El cristiano entiende que Dios se lo ha dado y es de Dios. Usted es un administrador de las cosas de Dios, un mayordomo. El tema pasa por el corazón. Hay un tema del corazón acá. Pablo lo dice, un pasaje conocido en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor, el corazón, el amor al dinero. Y sigue diciendo: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tremendo. La Biblia nos advierte, mi hermano, si usted empieza a amar al dinero, si usted empieza a codiciar las cosas de este mundo, es muy posible que se extravíe de su fe y que sea traspasado de muchos dolores. Eso está diciendo la Biblia. Es muy clara, es muy directa. El primer problema acá, versículo 11, con el dinero, es que otras personas van a tratar de quitarnos el dinero. Es interesante. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Eso está diciendo que hay otras personas, ese es el sentido, aumentan los que los consumen. Y es algo bien sabido, ¿no? En Argentina, en nuestro país. A medida que alguien gana más y pone su corazón en eso, aparece un gobierno que aumenta los impuestos y le saca sus bienes. O le saca y gana más y aparece el impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias le sacude a varios. Y tremendo, porque ahí se ve el corazón, cuando nos sacan de lo que creemos que es nuestro.
Hay casos en donde esos bienes son consumidos por hijos que no quieren trabajar lo que sus padres han trabajado. Es tremendo eso también. Y consumen lo que les dejaron. Es conocido estos casos. Hay casos de personas que han nacido y se han criado en un sistema que les da todo. Les da todo. Y entonces consumen lo que les da el gobierno. Que esto a su vez es algo que el gobierno le ha sacado al pueblo. No estoy haciendo, perdón, ¿no? Pero no estoy haciendo política ni... Pero es así, este es el círculo vicioso que se da, es un círculo pecaminoso. Recuerde que esto que estamos leyendo es consejo de sabiduría de Salomón. Salomón la pasó. Él tenía grandes riquezas, pero tenía alrededor personas que lo consumieron también. También él se lo buscó, ¿no? Tuvo 1000 mujeres y las 1000 mujeres le hicieron construir templo de cada dios. Bueno, él buscó eso, pero bueno, ahí está. Ahí está el consejo de alguien que pasó por eso. Dice la Nueva Traducción Viviente: cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Es muy interesante. Es una paráfrasis, la Nueva Traducción Viviente. Versículo 12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y ese es el segundo problema. El segundo problema es que esto quita el sueño, no te deja dormir. Y es una gran bendición. Es una gran bendición poder dormir. Quizás los más jóvenes no lo entienden, pero es re lindo dormir. A mí me gusta. Y es una bendición descansar. Y no es un problema de tiempo solamente. El trabajo manual es una bendición. Algunos hacen trabajos manuales y es una bendición. Y descansar por cansancio físico, sin duda es una bendición. Y esto es una regla general. A ver, vas a dormir porque estás cansado. Y está bien. Sea que hayas comido mucho o poco, vas a dormir porque estás cansado. El punto es que el estilo de vida del que ama el dinero, en su avaricia no puede dormir. Y es tremendo esto. Primero porque están preocupados porque siempre tienen deudas. ¿Sí? El avaro, por lo general, siempre tiene deudas. No puede dormir por la acumulación, por sus agendas codiciosas. Están pensando y su mente no descansa y por eso no duermen. No hay descanso. No tienen esta bendición del descanso y siempre andan cansados. ¿Han visto personas así? Que cuando van a sus trabajos, ¿cómo anda fulano? No, estoy cansado. Pero recién te levantás. ¿Cómo estás cansado? ¿Y por qué no descansan? Empezás a hablar con ellos y vos te das cuenta de que su vida está detrás de la avaricia y están cansados. Y esto les afecta físicamente, sin duda. Les afecta. Por eso necesitamos... Es muy gracioso, ¿no? En esta época que vivimos, necesitamos máquinas de ejercicio, necesitamos gimnasios, necesitamos centros de salud. Hoy no está Jere, pero podríamos hablar con él acerca de la gente que va a hacerse kinesio. Necesitamos todas esas cosas. Y es muy interesante, un comentarista dice que uno de nuestros absurdos humanos es derramar dinero y esfuerzo solo para deshacer el daño del dinero y de la vida fácil. O sea, gastamos dinero en arreglar lo que el dinero nos ha provocado en nuestra vida. O sea, esto del cansancio, del mal físico, de que la ansiedad te hace comer y qué sé yo, derramamos dinero en esfuerzo para deshacer el daño del dinero, de lo que el dinero nos hace. Entonces es como no paras. Entonces ese es el segundo problema. El primero es que hay otras personas que van a tratar de ayudarnos a gastar ese dinero y vamos a seguir corriendo tras eso. Y el segundo problema es que quita el sueño
Y hay una primera reflexión acá que hace Salomón, versículo 13 al 17. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Acá reflexiona. Es como que se detiene y mira debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Nada. Acá hay otra razón por la que vivir por el dinero o por la prosperidad no tiene sentido. Hoy puede estar, mañana no. Eso está diciendo. Hoy puede estar y mañana se puede ir. Es así. Y Salomón le dice que esto es un mal doloroso. Y esa palabra, mal doloroso, muy interesante, porque literalmente dice que da asco pensarlo. Da asco pensarlo. Enferma pensar en esto. Él se puso, es como que se pone a reflexionar y se pone mal, Salomón. Salomón, quien tuvo todo, está asqueado de esto, literalmente. Usted dirá, bueno, Salomón, pasame un poquito de lo tuyo, de tu riqueza, y capaz que mi vida se ordena un poquito. No, mi hermano, no desee eso. No desee eso, porque eso, Salomón está diciendo, eso lo va a llevar a la ruina. El deseo de tener un poquito más lo va a llevar a la ruina. Guarde su corazón, eso está diciendo. Ni siquiera lo piense. Ni siquiera lo piense. Eclesiastés dice, reflexione, piense. Esto es un mal doloroso. Algo que le va a afectar su corazón y su físico posiblemente. Ni siquiera lo piense. Lo que tenemos acá, lo que describe acá Salomón, es un hombre que pierde todo su dinero de golpe y porrazo. ¡Pum! Ahí. Y encima deja a su familia en la miseria. Por eso dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Dejó a la familia en la miseria este hombre. Su vida se ha visto arruinada, primero al obtener la fortuna y los medios que usa para obtener la fortuna, y después en la pérdida de esa fortuna. Nada le queda en la mano. Es tremendo, ¿no? Porque es como una forma providencial, como esas riquezas, Dios permite que esta persona la tenga, y después son un medio que Dios mismo usa, y muchas veces pasa así, lo usa para provocar la ruina y mostrarnos nuestro corazón, mostrarnos la pecaminosidad de nuestro corazón. Muchas veces, y nos ha pasado a ahorrar dinero y pues pensábamos, ¿viste? Vamos a ahorrar para esto. Y de golpe el Señor cambia los planes. Y viene quizá una enfermedad o viene algo en la vida de las personas y bueno, tenés que eso que estabas ahorrando, invertirlo. Se da cuenta cómo Dios cuida a sus hijos, pero al incrédulo no. El incrédulo le permite seguir adelante con su dureza de corazón. Y no solamente es una ruina personal, sino que afecta a los que lo siguen, a los hijos. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. O sea, es correcto que los padres dejen cierta herencia. Es bueno pensar de esta manera, no es incorrecto. Pero el punto de la historia es ver acá cómo hay vanidad en perseguir las riquezas y en esta insatisfacción permanente en correr de esta forma tras el viento. Eso es lo que está diciendo acá Salomón. Es correcto, sí, es correcto y sabio ahorrar. Es correcto, no es pecaminoso ahorrar. Incluso pensando en quienes nos siguen en nuestra familia y en la familia que Dios nos ha dado en la iglesia. Es correcto ahorrar, es bueno. Permanentemente, lo que hay que tener en cuenta acá es que permanentemente hay que guardar el corazón. El corazón, porque es ahí donde afloran definitivamente nuestras acciones. Hay que guardar el corazón y tener cuidado de que esa búsqueda, ese ahorro, eso no esté ganando mi corazón. Y eso es lo que hay que tener cuidado y eso es lo que advierte Salomón. Entonces, acá tenemos otra razón para no caer en esta
en esta fiebre de la prosperidad que mucha gente persigue, la acumulación debajo del sol, lejos del temor de Dios. Y la razón esta vez es que no podemos llevarlo con nosotros. Es lo que dice, versículos 15 y 16. Como salió, está hablando del mismo hombre, de este hombre que perdió todo. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Está hablando de cuando muera, para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. Está hablando de la muerte de este hombre. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿De qué le aprovechó toda esta fiebre que tenía? Escuchando esto, leyendo esto, aquellos que han leído Job pueden recordar cuando a Job le vino las cosas que providencialmente el Señor permitió en su vida, perder sus bienes, perder sus hijos. Es muy interesante, Job en 1:21, después que perdió todo, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el punto, ¿no? Pablo en 1 Timoteo, ahí de nuevo, 6, 7 y 8, antes de decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice: nada hemos traído en este mundo. Y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Tiene sustento? ¿Tiene abrigo? Esté contento con eso. O sea, si hay algo extra en su vida, dele gracias a Dios y que su corazón esté guardado de no irse detrás de eso que es extra al sustento y al abrigo. Algunos esperan a pensar en estas cosas en su lecho de muerte. Y ni siquiera ahí lo hacen, ni siquiera en la muerte lo hacen. Han servido y han vivido todas sus vidas por los placeres de este mundo, por el permanente descanso, quieren descansar y que nadie los moleste, pero ni siquiera permiten a sus conciencias que Dios los moleste con estas verdades. Lutero, de nuevo, dijo acerca de las riquezas, así, es muy hermosa la frase que dijo, así como abandonaré mis riquezas cuando muera, también las abandono mientras vivo. Piénselo, así como usted va a abandonar las riquezas cuando muera, así el cristiano debería abandonar las riquezas mientras vive. Un comentarista, Philip Ryken, dijo: una forma de renunciar a nuestras riquezas es simplemente mirar a nuestro alrededor lo que tenemos y decirnos a nosotros mismos: esto es algo que Dios me ha dado para que lo disfrute por el momento, o tal vez para que lo regale para la obra de su reino, pero tengo que recordar que nunca podré llevármelo cuando muera. Y sigue diciendo: esto es algo bueno para que las niñas digan sobre sus muñecas y para que los niños digan sobre sus videojuegos. Es bueno que los adolescentes lo digan sobre su ropa y su música. Es bueno que los hombres y las mujeres lo digan sobre sus casas y sus automóviles, si es que lo tienen. Nos dirigimos a la eternidad, por tanto, debemos viajar ligeros. Hermoso. Debemos viajar ligeros. ¿Sabe por qué? Porque no lo llevamos. A la eternidad no lo vamos a llevar. Salomón acá resume las muchas razones para no vivir por el dinero. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. El avaro termina solo en su miseria, eso está diciendo. Termina vacío, termina insatisfecho debido a la oscuridad espiritual que tiene. Termina así. Su alma está atormentada permanentemente por estas ansiedades que tiene. No tiene descanso, no tiene disfrute, no tiene paz, porque sin duda el amor a las riquezas no genera nada de esto. El amor a las riquezas no genera. Incluso, lo dijimos, pasa factura en lo físico. Y así, pasa factura en lo físico. Y posiblemente
traiga problemas de salud. ¿Ha conocido algún avaro o algún codicioso que esté feliz y satisfecho? No, imposible, imposible. La Biblia lo dice, Dios lo dice. No existe la satisfacción de alguien que es así. Estas personas tratan de retener demasiado y cuando tienen que perder algo de eso que han retenido, se enojan con ellos mismos y con todos. ¿Por qué? Porque han perdido algo que aman. ¿Se da cuenta? Se enojan. Y esto nos puede llevar a una pregunta de aplicación adelantada que nos podemos hacer, porque nuestra propia ira, nuestro propio enojo, que en parte puede ser causada por un amor excesivo por las cosas de este mundo, más allá de las riquezas. Cuando nos enojamos, piénselo, cuando nos enojamos, ¿ha pensado cuál es el motivo por el cual usted se ha enojado? Cuando los maridos y las esposas discuten sobre cuánto gastar, por ejemplo, en qué gastarlo, ¿están en desacuerdo sobre los principios de la administración bíblica? ¿O en realidad solo están luchando por lo que quieren tener en lo personal? Este es algo para preguntarse. ¿Por qué me enojo? ¿Cuál es el motivo de mi enojo? Y más cuando estamos en esto de los gastos o de la administración del hogar. Estamos en desacuerdo porque, bueno, acá hay un principio bíblico, nos sentamos, oramos por esto, o porque en realidad estoy luchando por querer tener algo que amo, aparte de Dios. El deseo insatisfecho de posesiones o de placeres de este mundo es, como dice un autor, es un poderoso productor de ira. El deseo insatisfecho es un poderoso productor de ira. Por eso dijimos, la idea del pasaje, en lugar de perseguir las riquezas, uno debe disfrutar de los regalos que Dios nos ha dado. Y tener ese cuidado. Si todos los planes y las aspiraciones que tenemos está limitado a lo que está a nuestra mano alcanzar, y esto creemos que nos promete seguridad, y así lo sentimos, vamos a terminar descubriendo lo equivocado que estamos. Es muy equivocado pensar así, de ahí que el último párrafo se va a ocupar acá, Salomón, de alguna forma dejar las cosas en su lugar, enfocar la vida en diferentes términos. Es la segunda reflexión que hace y el cierre de esta parte, 18 al 20. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Cada vez que para y ve algo, Salomón está haciendo otra reflexión. He aquí, pues, el bien que he visto. Esto va a contrastar, por eso dijimos que se puede extender hasta el 6-9, porque esto contrasta y hace de paralelo con el versículo 1 del capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo. Acá está el bien que ha visto, después va a haber el mal que ha visto debajo del cielo, y este hombre enojado de Eclesiastés 5, amante de sus riquezas, de sus posesiones, nos debería hacer pensar si hay una mejor manera de vivir, y de hecho la hay. Pablo lo dice de nuevo a Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este es el consejo de Pablo en el Nuevo Testamento. Y Eclesiastés dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Y esto es más que una alabanza a la simpleza o a la austeridad. Pues suena así, viste, que el hombre que coma, beba y goce y tranqui, estés solito o acompañado, y que
Es más que esta, porque la palabra clave acá en estos versículos es Dios. Se repite muchas veces. La palabra Dios y el secreto de la vida que se nos ofrece es esta apertura hacia Dios. Esto consiste en una disposición para aceptar que lo que viene a nosotros procede de Dios. Lo que viene a nosotros procede de Dios, ya sea trabajo, ya sea riqueza, ambas cosas, o también austeridad, un tiempo de austeridad. Eso viene de Dios y uno lo tiene que aceptar como un don de Dios. La Biblia de las Américas dice que esto es bueno y conveniente. Bueno y conveniente. Bueno según la mirada de Dios, no bueno según mi mirada. Según la mirada de Dios, y eso es importante. Porque nuestra mirada está distorsionada, mi hermano, por el pecado. Y no podemos ver por nuestros medios lo bueno y conveniente. No lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción en Dios y su provisión es algo que Dios tiene que hacernos ver. Y de hecho lo hace por medio del Espíritu Santo a los cristianos. Le muestra qué es lo bueno, lo conveniente, lo provechoso por medio de su palabra. Cuando normalmente decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios, es una frase que usamos, estamos aplicando que lo bueno y lo conveniente para nosotros sea dispuesto por Dios en nuestra vida. Porque, bueno, Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, lo bueno y lo conveniente Dios lo da. Acá Salomón, el autor, no niega, y lo menciona ahí, la fatiga debajo del sol. No niega que es fatigoso. Pero el consejo es a disfrutar de los días que Dios nos da para vivir. Dios nos da días para vivir. Bueno, disfrútelos bajo el temor del Señor. Nuestro tiempo en la tierra, mi hermano, mi amigo, es realmente corto. Es corto. Y el tiempo que tenemos es un regalo sagrado que nadie debería desperdiciarlo en las vanidades debajo del sol. Nadie. Lejos de Dios, sin temor a Él, no es conveniente. Esto es, algunos lo llaman una gratitud piadosa. Ser agradecidos, porque sin Dios la vida no tiene sentido, la vida es miserable. Esta es la vida que está describiendo acá Salomón. Especialmente si vamos detrás del dinero, es realmente miserable la vida. Realmente, el incrédulo piensa que el creyente tiene una vida miserable y aburrida. Y te lo hacen saber. Te lo hacen saber, el incrédulo lo piensa así, que nuestra vida es miserable y aburrida. Y tras eso, para nosotros no quedar desubicados con esa afirmación que hacen de nosotros, muchas veces caemos en la tentación de sumarnos a ellos. Y bueno, como dice Pedro, muy interesante cómo lo describe Pedro, lo hemos estudiado ya, se los leo rápido. Pedro, capítulo 4, versículo 3 de 1 Pedro, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La gente piensa que nuestra vida es miserable y aburrida. Hermano, no se sume ni siquiera a acercarse con su mente y su corazón a pensar como ellos, porque piense que están lejos de Dios, sin esperanza. Es triste la situación y hay veces que afirman cosas para arrastrarnos con ellos a este desenfreno de disolución. Y ahora, versículo 19, acá parece una contradicción con lo que ya nos ha dicho. Salomón nos ha dicho algunas cosas sobre la vanidad, sobre acumular riquezas, y acá dice que hay que disfrutar de las riquezas y los bienes. Salomón, ¿en qué quedamos? Es peligroso la riqueza, la acumulación, y ahora me decís que hay que disfrutar de las riquezas. Parece confuso,
Pero la clave acá, de nuevo, lo hemos mencionado, es la fuente de nuestro disfrute, que viene de Dios, viene de Dios. Tanto el tener cosas como el disfrutar de esas cosas son regalo de Dios, porque las cosas no me van a dominar, ni las cosas van a ser mi preocupación, ni me van a quitar el sueño, porque si el foco y mi corazón están dedicados a Dios, de hecho, el uso de las cosas, de los bienes, de todo, va a tener otro fin. Va a tener todo lo que tenga, va a tener otro fin. Si busco glorificar a Dios, con eso, ¿se da cuenta cómo sigue? Este disfrute en Dios es una, dice ahí, es una capacidad, es una facultad que Dios da a los creyentes, que Dios da a su pueblo, que son llamados por Dios a amarlos, como dice el Señor en Deuteronomio 6:5, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Dios cambia nuestros afectos para que ahora la facultad que tengamos para disfrutarlo es para que apunte a la gloria de Dios. Así que los versículos acá, estos versículos finales centrados en Dios, nos llaman a una alegría que solo podemos encontrar en Dios. Solo podemos encontrar la verdadera alegría que este mundo busca en Dios. La persona que encuentra el mayor disfrute en la vida es la persona que conoce a Dios y tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra persona, no existe otra persona que tenga mayor disfrute en esta vida que la persona que conoce a Dios y se relaciona con Dios por medio de Cristo. Es así. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo a sus discípulos, estaba orando y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y escuche lo que inmediatamente después les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La persona, el creyente disfruta de esta vida, descansa en esta vida. ¿Se ha puesto a pensar, se ha alejado realmente del cansancio de las riquezas, de perseguir insatisfactoriamente las riquezas? ¿Se ha alejado de eso para encontrar su alegría en Dios? Es precioso nuestro Señor, cómo nos invita permanentemente. Esta es parte de la respuesta de Eclesiastés al problema de la vanidad de la vida. Nos está enseñando a depender de Dios para nuestro disfrute. ¿Usted quiere disfrutar de su vida? ¿Quiere descansar? Hágalo en Dios, por medio de Cristo. No dependa de las bendiciones que Dios le da. Mucha gente depende y busca a Dios y ama, entre comillas, a Dios por sus bendiciones. Pero cuando vienen pruebas o simplemente están cansados de servirle, hay mucha gente que se cansa de servir a Dios, no sé cómo es eso, y poco a poco se van alejando del Señor. De hecho, al Señor Jesús le pasó en Juan capítulo 6, el Señor en esa ocasión alimentó a 5.000 personas, comida gratis, sin esfuerzo, de parte del Señor. Esto relata Juan 6, obviamente no vamos a leer todo el capítulo. Al principio nos dice ahí, versículo 2, que la multitud le seguía porque veían las señales que el Señor hacía. Entonces, en esos primeros versículos uno puede ver el milagro y después vemos el corazón de las personas, versículos 14
y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y entonces la situación se vuelve tensa, se vuelve risueña, y fíjese, versículo 24, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Todavía estaban confundidos, pensaban que era comida gratis todavía. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca. El Señor Jesús lo dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este es el pan de vida. Este es el pan de vida. Cuando aprendemos a disfrutar de Dios, experimentamos una alegría que hace que la corta vanidad de esta vida quede olvidada prácticamente. Olvidada. Por eso termina diciendo Eclesiastés ahí, versículo 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Se ha encontrado persiguiendo de forma insatisfactoria las cosas de este mundo. Se ha encontrado así, corriendo tras algo que bueno, deje de hacerlo. Eso es lo que dice Eclesiastés: deje de hacerlo. Si usted es creyente, deje de hacerlo, porque Dios nos ha dado todo en Cristo. Él es el pan de vida. ¿Se da cuenta? Dios nos ha dado todo en Cristo. Entonces, lo que usted tiene o no tiene es parte de la providencia y del cuidado de Dios sobre su vida. Si a usted le falta algo y dice en su corazón: oh, si yo tuviera esto, aquello, o es providencia del Señor que no lo tenga y descanse. Porque Dios está cuidando su vida. ¿Cómo doy gloria a Dios con lo que tengo o con lo que no tengo? ¿Cómo doy gloria a Dios con mis bienes, con mis riquezas? No necesariamente tienen que ser algo, no es monetario, no está hablando de eso. Hay gente que tiene la bendición de quizá tener más tiempo que otros tienen habilidades y talentos para servir a otros. ¿Cómo doy gloria a Dios con estas cosas? ¿Cómo doy gloria a Dios con la falta de estas cosas? Porque quizás ahí está la carga más grave, cuando pensamos en lo que no tenemos. Muchas veces
una cosita que no tenemos tapa todo lo que Dios sí ha dado. Pero sea que usted sea creyente o no, la invitación a ambos es a buscar la cruz. Es a buscar la cruz donde Jesús dio su vida por nuestros corazones codiciosos y avaros. Para que ahora el creyente pueda aferrarse a Jesús realmente y encontrar plena satisfacción en Cristo. Plena satisfacción en Cristo. La experiencia de Salomón, Dios la ha dejado en su palabra para hacernos pensar acerca de dónde encontramos satisfacción en nuestra vida. Y cuando sintamos, mi hermano, esa frustración cotidiana, nos preguntemos, ¿acaso mi corazón se ha ido tras otras satisfacciones? ¿Y Dios ha dejado de ser mi satisfacción? Eso le pasaba a Ebenezer Scrooge, que lo mencioné al principio. Charles Dickens, el autor de esa historia, y con esto termino, después de escribir Canción de Navidad, le escribió un pequeño libro a sus hijos. Muy interesante. Se llama, no es muy conocido tampoco, se llama La vida de nuestro Señor. Y encontré una de las frases al principio del libro que me pareció bueno poder compartírselos. Él les dice: mis queridos hijos, estoy muy ansioso de que ustedes sepan algo acerca de la historia de Jesucristo. Porque todo el mundo debería saber algo acerca de Él. Jamás, más adelante dice, jamás podría imaginar cuán buen lugar es el cielo sin saber quién era Él y qué es lo que Él hizo. Tremendo. Esto es lo más importante y esto es el tesoro más importante que el cristiano tiene. Segunda de Corintios 8:9, Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué tipo de riqueza? La verdadera, la que viene de Dios. Se hizo pobre Él, siendo rico, teniendo todo, siendo Dios, se humilló, para que ahora sí nosotros estemos realmente satisfechos solamente en Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Eclesiastés, que es una imagen dura de la realidad debajo del sol, sin duda. Nos sentimos muchas veces identificados con las cosas en las que reflexiona Salomón. Pero qué precioso, Señor, poder también ver esto a la luz del Evangelio. Tú has permitido en tu gracia, en tu misericordia, que tu pueblo llegue a conocer, porque tú has permitido esto, llegue a conocer la gracia en el Evangelio y hoy poder encontrar satisfacción en Cristo. Pero también conoces nuestras debilidades, conoces nuestro corazón, Señor. Cuántas veces necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros y desvestirnos de ese viejo hombre para revestirnos
de nuestro especial tesoro, del Señor Jesucristo. Por eso te rogamos tu ayuda para estas cosas, Padre. Gracias por la vida del Señor Jesucristo. Él realmente dejó todo por amor a un pueblo que con corazones avaros y codiciosos, que en definitiva, como dice tu palabra, es idolatría, íbamos tras otras cosas, Padre. Perdona nuestros corazones si hay algo, Señor, que todavía nos está desenfocando, confundiendo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque nos advierte por medio de tu palabra de estas cosas y nos guía nuevamente a la cruz de Cristo. Rogamos que, Padre, tú guíes a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros, Padre, de tu iglesia, a buscar de esta forma la santidad, de acercarnos y crecer en la imagen de Cristo. Padre, y si hay alguien aquí que aún está endurecido y en tinieblas, Señor, tú puedes hacer que las cosas cambien en esa vida. Tú puedes modificar su corazón, tú puedes cambiar sus afectos. Y eso también, Padre, te rogamos, que esta mañana tú obres de esa forma en esas vidas. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Rogamos cuides de tu iglesia, Padre, como siempre lo haces durante esta semana. Y que en todo momento, Padre, entremos a reflexionar frente a ti, frente a tu palabra, en dónde está nuestra satisfacción, Señor. Gracias por este tiempo. Cuídanos el resto de este día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.